¿Tú esperabas que iba a ser así de difícil o no esperabas eso? ¿Era parte de tu expectativa? Sí esperaba que iba a ser así, sí esperaba. Para el empresario nato, la crisis es siempre una oportunidad, porque implica que la desaparición de algunos jugadores, la desaparición de algunas industrias y la aparición de unas nuevas. O sea, es una redistribución del tablero. No debes dejar que tu éxito te vuelva una persona. Sí. O sea, como ya la hiciste, te echas en la hamaca o te pones a dormir en tus laureles, te descuidas y el tigre te come. Un éxito anterior no garantiza un éxito futuro. Pero si eres un emprendedor puro, de eso vives del cambio. Es sine qua non. O sea, es una condición para el éxito, es la constancia, la disciplina, la perseverancia. Sí. Un elemento muy importante. Crisis significa el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Si vos sos un empresario independiente y no vives del Estado, siempre te va a ir bien. A veces mejor, a veces peor. Pero si tu economía, tu negocio depende del Estado, está complicado. ¿Qué tal, creadores? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Tomislav Kulhis. Tomislav es el presidente y fundador del Hipermaxi. Para los que no están familiarizados con Hipermaxi, es el supermercado líder en Bolivia que cuenta con más de 38 sucursales y 4.000 empleados y está rankeada entre las top 10 empresas del país. Esta es la segunda vez que entrevistamos a Tomislav. El primer episodio que tuvimos con Tomislav llega a ser el episodio número 95, donde ahí entramos mucho más a detalle sobre la historia del Hipermaxi como tal. En este segundo episodio hablamos sobre otros temas que llegan a ser la importancia de identificar ciclos económicos, sobre cómo lidiar con crisis y adversidades, también el mismo proceso de toma de decisiones en épocas de adversidades que tiene Tomislav, y de ahí pasamos a hablar acerca de las características y pilares clave que llevaron al Hipermaxi de tener una sucursal a más de 38 sucursales y convirtiéndose en una de las mejores 10 empresas de Bolivia. Y finalizamos hablando sobre cómo evitar quedarte cómodo como emprendedor, empresario y profesional. Realmente es una increíble entrevista, así que tomen muchas notas. Fue una masterclass sobre emprendimiento como tal, especialmente en países de Latinoamérica como Bolivia. Así que si son nuevos acá, les invito a suscribirse al canal de podcast, al canal de YouTube. Déjanos saber qué piensan en los comentarios sobre este tipo de contenido. Así que ahora nos vamos con mi increíble conversación con Tomislav. Hola Tomislav, bienvenido nuevamente a Creadores. Buenas tardes, un gusto estar contigo, Marcelo. Siempre es interesante el conversatorio. Sí, no, definitivamente. Y después de la primera entrevista que tuvimos, que era nuestra entrevista, bueno, el episodio 95, el año 2021, 15 de diciembre, o sea, me imagino que pasaron un montón de cosas. De ahí, si bien no quiero ser redundante de algunos temas que hemos tocado ahí, que era más que todo sobre la historia de Hipermaxi como tal. Correcto. Pero en ese momento nos encontramos justo post una pandemia, ¿no? Y ahí, bueno, tenía una crisis sanitaria, estaban teniendo ustedes todo un proceso de innovación digital. En ese momento, imagino que muchas cosas cambiaron. Ahora, es ahí donde quiero entrar un poco quizás a la crisis de ahora, ¿no? Que nos estamos enfrentando, que llega a ser más, bueno, primero quisiera que nos ayudes a identificar tú, quizás una crisis más de inflación financiera. A ver, siempre repito lo que en muchas culturas orientales significa crisis. Ya. Crisis es representado siempre por la dualidad, o sea, la crisis es una oportunidad. En realidad, crisis significa el fin de un ciclo y el comienzo de otro. O sea que significa que las compañías se deben transformar y las personas también. O sea que las cosas no van a ser como antes. Claro. Están cambiando las reglas del juego y muchas cosas se acaban, pero aparecen otras oportunidades. O sea, ese es el primer. Para el empresario nato, la crisis es siempre una oportunidad. Porque implica que la desaparición de algunos jugadores, la desaparición de algunas industrias y la aparición de unas nuevas. O sea, es una redistribución del tablero. Sí. Normalmente en inglés le dicen donde hay un distribution de wealth, de riqueza, ¿no? Completamente. Hay un cambio de fortuna, un cambio de destino. Cambian. De pronto unos negocios eran buenos y se vuelven malos, o unos negocios que parecían malos se vuelven buenos. Sí.
el secreto también del empresario está en la velocidad y en la adaptación. Totalmente. Al cambio. Entonces, digamos, ¿qué te puedo decir yo? Me preocupa, pero no me asusta. Sí, ¿Verdad? sí. Y es justamente eso donde quiero entrar. Lógicamente, que tú ya has vivido muchas crisis, ¿no? O sea, varios de estos ciclos y Así han es. sabido aprovecharlos como tal. Y bueno, nuestro día se cuenta de todo, ¿no? Empresarios de toda edad, emprendedores, pero personas que quizás están viviendo una segunda crisis después del COVID como tal. Sí, mucho más difícil. Si vos lees la historia, los ajustes son posteriores, porque digamos la Gran Depresión del año 29 vino también con la epidemia de la fiebre española. Sí. Y las secuelas se vieron los años que siguieron. Uh-huh. Después es que vienen las secuelas, o sea, después es que tiene que ajustarse todo. Uh-huh. Y el mundo cambia para siempre. Ahora, ¿tú cómo identificas esta crisis? O sea, es un tipo, porque es totalmente diferente a la de... Yo creo que primero la crisis como tal, puedes mirarlo internacional, puedes mirarlo local, puedes mirarlo de muchos aspectos, ¿no es verdad? Pero definitivamente hay desafíos, yo no diría crisis. Ya. O si no, vivimos siempre en crisis. Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que los desafíos son más complejos y más difíciles, ¿verdad? Cada vez. Entonces, desafío en el sentido de que las cosas están cambiando, digamos, muchas economías están sufriendo, muchas empresas están reduciendo sus gastos, pero eso da paso a nuevos modelos de negocio. Ya. Entonces, la velocidad del empresario es saber cuándo entrar y cuándo salir, cuándo dejar, cuándo avanzar, cuándo no avanzar. Uh-huh. ¿Entiendes? Tienes que tener estrategia y tienes que tener velocidad. Uh-huh. Para mí, digamos, el problema, si vamos a Bolivia, el principal problema de Bolivia es un problema de mentalidad. Mentalidad. Y es un problema político. En Bolivia, lamentablemente, la política ha tomado la agenda de la vida de las personas. Uh-huh. Y todo lo que vemos ahora son peleas políticas del gobierno y de la oposición. Uh-huh. Entonces, gran parte de la crisis que tenemos es fabricada tratando de buscar un beneficio político. Muchas cosas son de percepción y no son necesariamente de realidad. Uh-huh. Obviamente que hay cosas equivocadas, ¿no es verdad? Tenemos un Estado muy grande e insostenible, pero ellos verán cómo sobrevivirán. Pero si vos sos un empresario independiente y no vives del Estado, siempre te va a ir bien, a veces mejor, a veces peor. Pero si tu economía, tu negocio depende del Estado, está complicado. Sí. ¿Qué oportunidad estás identificando tú? Yo estoy viendo, voy a ser positivo siempre, una expansión agrícola muy grande, ¿no es verdad? Con grandes oportunidades, algunos hablan de sequía, otros que no han podido plantar, otros que no hay combustible, en fin, pero al final el combustible aparece. Sí. Y hay zonas donde sí está lloviendo y la producción agrícola va a ser fantástica. Entonces, Bolivia vive un gran crecimiento de bienes raíces, de inmobiliarios, o sea, estamos aquí al frente de Green Towers y me dice que está todo vendido. Entonces, ¿de qué crisis hablamos? Y todo ese tema de la inflación, A ver, el dólar, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo está afectando igual? a todos está afectando Sí. el dólar, pero creo que nosotros tenemos muchos especialistas que yo los considero jinetes del apocalipsis, que su negocio es vender malas noticias. Ya. Entonces yo creo que es lo primero que hay que apagar la radio, apagar la televisión y dejar de contratar a consultores que nos muestran
y expositores y especialistas y economistas que nos hablan de una desgracia inminente. Yo creo que hoy día la mayoría de las cosas que vemos en las redes sociales y la mayoría de la gente que podríamos seguir y los así llamados especialistas, economistas, lo que dicen es basura, ¿no es verdad? Basura, crean pánico, crean caos, crean miedo. O sea, gran parte de la crisis de Bolivia es psicológica. Sí. ¿Ya? Porque el valor del dólar en realidad es un valor psicológico. La economía contemporánea es moderna, creo que ha superado a los economistas clásicos, a las escuelas antiguas. O sea, nosotros seguimos analizando el presente con unas herramientas del pasado. El presente es muy dinámico porque hoy existen criptomonedas, existen dólares digitales, existe una economía globalizada. Acá estamos en Equipetrol. Aquí deben haber miles de personas que trabajan desde Equipetrol, pero trabajan para compañías de España, para compañías de Brasil, para compañías de Estados Unidos, prestando todo tipo de servicios y son pagados en el exterior y son pagados en dólares. Entonces, los dólares van apareciendo. Lo que han creado en Bolivia es un pánico donde el dólar se ha vuelto negocio, vender y comprar dólares. Entonces, mucha gente se está dedicando a eso, ¿no es verdad? Vos vas por tu Están aprovechando eso. Vas a sacar tu cupo de $1.000 para revenderlo y vives comprando y revendiendo dólares. Entonces hemos creado un mercado para un producto por pánico, por miedo. O sea, y de pronto te preguntas, bueno, a ver, de tu economía, ¿cuánto es realmente tu economía en dólares? 10, 20%. Sí. No necesitas más dólares para operar, pero alguien tiene la posibilidad de comprar 5 o 10 mil dólares y lo mete al colchón bank. Claro. Entonces la gente está en ese pánico y luego viene el equilibrio, ¿no es verdad? Todo el mundo sacó su dinero, guardó su dinero y después para poder seguir trabajando va a tener que vender los dólares. Lo estamos viendo, digamos. Hoy día pregunté cuánto estaba el paralelo, estaba 8.30, pero hay lugares de Bolivia donde el dólar está a 7.60 y 7.80. Entonces el precio es un precio de expectativas y es un precio psicológico. Ahora, hay una realidad de los dólares de importación donde efectivamente las empresas no están pudiendo obtener los dólares, pero también tiene que haber un equilibrio. O sea, en Bolivia estábamos viviendo una realidad falsa donde lo más barato era el dólar, ¿me entiendes? Entonces este país estaba importando cosas que no necesitaba, importando en exceso muchos productos. Entonces eso va a encontrar su equilibrio porque ahora cualquiera importada cualquier producto, ahora vas a importar realmente los productos que realmente se venden y los productos que son realmente rentables. Entonces eso es un ajuste, ¿la verdad? Va a cambiar la proveeduría. Traíamos de China, traíamos de Estados Unidos, ahora traeremos de Brasil. Y como en el negocio, si consumías una salsa de tomate americana y se pone muy cara, pues consumirás una salsa de tomate brasileña, y si no, consumirás la nacional. Y si no, pues harás una pasta de tomate de los tomates. Entonces, el consumidor, el mercado, se adapta. Yeah. Pero el gran problema del dólar de Bolivia es que hay un factor psicológico que pesa muy fuerte, hay un interés político muy grande, entonces estamos escuchando demasiada basura, viendo mucha basura, cuando lo que nos deberíamos dedicar es a trabajar. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que igual todo este tipo de noticias entras en un estado psicológico de que no quieres ver, o sea, no te permite luego ver las oportunidades, ¿no? Exactamente. Yo creo que nunca hay que dejar de invertir. Bolivia es un país lleno de oportunidades, y esas oportunidades se dan precisamente porque mucha gente se asusta y quiere salir, o se asusta y no quiere invertir. Sí. La verdad, lo mismo pasa, digamos, con la bolsa en Estados Unidos. Llega un momento de pánico, baja,
y después se dan cuenta que las acciones están baratas y vuelven a entrar al mercado. O sea, es importante igual controlar las emociones. Exactamente. Sí. Entonces es muy importante dejar que las fuerzas del mercado actúen y que las cosas encuentren su verdadero valor, ¿verdad? Que ahí viene el problema de malas políticas, de control de subsidios, de control de cambios que están discutiendo. Entonces, la historia latinoamericana de Latinoamérica, la historia económica, es una historia de péndulos, donde los países pasan de un liberalismo a un proteccionismo, y creo que nosotros políticamente todavía no hemos llegado al final del péndulo. Todavía se vienen una serie de medidas restrictivas antes de un cambio de ciclo hacia una liberalización de la economía, y eso va con un proceso de cambio político. Entonces, como quien dice, hay que saber surfear las olas. Sí. ¿Verdad? Entonces, vos me preguntas a mí, ¿de qué se asusta? Yo no me asusto. Yo veo falta de divisas, veo control de cambio, veo problemas de importación. Entonces, eso, por otro lado, presenta una gran oportunidad al que puede fabricar, abastecer o dar una solución a esos bienes, ¿verdad? Ahora, yéndonos con el lado empresarial. Y tiene formas creativas de obtener divisas. Sí. Ahora, ¿cómo en este estado, digamos, de adversidad, para no llamarlo crisis como tal, obviamente igual esto afecta principalmente a tus trabajadores, directores y demás? ¿Cómo haces tú para comunicar esto a tu equipo para que ellos no entren igual en ese pánico? Si bien tú lo ves así, ¿cómo lo comunicas igual? A ver, el gran problema es la incertidumbre y la gran velocidad del cambio. Entonces, y las informaciones contradictorias de la inflación, ¿no es verdad? Hay muchas formas de ver la inflación, pero la inflación es muy baja. Entonces, todavía no ha afectado el bolsillo de la gente. Pero, ¿qué pasa? Hay un problema de los jinetes del apocalipsis, que crean un problema de confianza, porque toda economía se basa en confianza. Entonces, cuando vos generas confianza, generas desinversión. Entonces la gente no está invirtiendo. Y como generas miedo y preocupación, generas un estado de alerta. Y muchas empresas empiezan a reducir los costos. Eso es parte igual del desempleo, por ejemplo. Y baja los niveles de empleo. Entonces, eso es lo que sucede, que tenemos mucha gente asustada, que ha parado las inversiones, o que está sacando su dinero de alguna forma, o lo está guardando. Entonces, eso no es bueno, pero eso es un problema que el sector político y el sector empresarial no está dando confianza. ¿Verdad? Entonces, cuando vos tienes confianza a largo plazo, que las cosas se van a acomodar y que todo va a salir bien, ¿por qué te preocupas de los problemas temporales? ¿Me entiendes? Son problemas naturales del ajuste. Ese tema me encanta un montón porque justo lo tocaste un poco en la anterior entrevista. Un tema de que uno tiene que tener confianza y paciencia y técnicamente poder resistir, crear un tipo de resiliencia a estos tiempos. Así es. Ahora, lo que yo quisiera es que igual la audiencia pueda entender esta forma de ver las cosas, ¿no? Porque ahí me encanta un montón el tema de filosofía y es un tema que lo hablan un montón, ver las cosas con hechos y asegurarte que todo va a salir bien, pero ¿cómo puedes tú transmitir eso igual a tu equipo o a otras personas? A mi equipo es muy simple. Nosotros en las empresas seguimos creciendo, seguimos invirtiendo, seguimos creando empleo, seguimos expandiéndonos. Obviamente que no baja la velocidad que quisiera, va con mucha precaución y con mucha cautela. En estas épocas, bueno, ¿te consideras una persona que toma riesgos o no?
Y en estas épocas, ¿cómo cambia eso? Siempre, por definición, si eres emprendedor, Tienes que tomar riesgos. eres un aventurero, eres un tomador de riesgo, eres un jugador. Pero siempre los riesgos los tienes que tomar calculadamente, ¿no? Tienes que saber cuáles son tu plan B y tu plan C. O sea, yo sé que si sucede en este escenario, paramos. Si sucede este escenario, avanzamos. Digamos, ahorita nosotros acabamos de iniciar el arranque de la construcción de un nuevo hipermercado en Cochabamba, Ya. en la zona sur, que siempre nos pidieron y no teníamos presencia. Entonces, acabamos de arrancar y ojalá podamos inaugurar todavía para diciembre. Y así, y en otras empresas también estamos haciendo inversiones. Obviamente que no es fácil, ¿no es verdad? A veces cuesta conseguir los dólares para comprar los equipos en el exterior, tienes que esperar 3 semanas, muchos proveedores tienen problemas de abastecimiento, pero va cambiando, porque siempre alguien va a tener dólares y siempre alguien va a poder importar, pero será otro, ¿no es verdad? Sí. Quizás vos ya tenías un esquema o un modelo donde te era muy fácil conseguir los dólares, pero ya no, eso desapareció. Entonces vas a tener que buscar otro esquema donde no necesites importar tanto. Sí. Ahora, esa toma de decisiones que hablas o estos riesgos calculados, ¿en base a qué lo haces? O sea, ¿te fijas a un tipo de información, data? Porque no creo que sea intuición, como solamente intuición. A ver, sí, digamos, yo creo que nariz le dicen olfato. Primero, tú tienes que tener un olfato. Segundo, debes tener experiencia, digamos. En toda mi vida lo que me he dedicado es a mirar las economías, a mirar la industria y a mirar la experiencia en distintos países y ver cómo entran a crisis, cómo salen de crisis, qué pasa durante la crisis. ¿Crees que las historias se repiten? Como Bueno, los ciclos. Las historias se repiten. Hay etapas de expansión, etapas de reducción, etapas de concentración, pero aquí estamos en Equipetrol nosotros y estamos en Santa Cruz. Deben haber, no sé, 160 edificios en construcción y 50 urbanizaciones. Y muchas de ellas sí venden, otras no, ¿verdad? Venden las que han creado un buen producto, una buena marca, un buen concepto. Sí. Y esas siguen adelante, porque mucha gente está viendo en un departamento o en un terreno un mecanismo de protección de valor. En la Argentina, por ejemplo, durante todos sus años de crisis, siempre los inmuebles, las casas, los departamentos, mantuvieron un valor cercano al dólar oficial y fueron ajustados así. Y fue siempre un mecanismo de inversión de refugio. Ok. No, tiene sentido y me encanta que dices eso porque eso ayuda a identificar oportunidades. Personas que no saben qué hacer con su dinero. Correcto. Pero hay que invertir bien, digamos, en una marca buena, ¿no? Aquí, digamos, aquí en Cochabamba, en La Paz, hay desarrolladores muy buenos que hacen un departamento de 80, de 100 metros, que ya un tipo de edificio, que tiene un tipo de servicio, que tiene una demanda, o sea, hay que buscar las marcas y los conceptos probados. Ok. De ahí, bueno, hemos hablado un poco acerca del tema de inversiones, cómo lo analizas. ¿Qué otras actividades haces como cuando te enfrentas a adversidades como tal? Por ejemplo, adaptación a nuevas tecnologías, o es algo constante, o es algo que enfocan más su energía como empresa a eso, adaptar nuevas tecnologías. A ver, hoy se habla de muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Yo me estaba mirando, nosotros hablamos que tenemos 37 supermercados, hoy tenemos 38 con nuestro supermercado digital. El supermercado digital equivale a una de nuestras tiendas con menor performance. Ya. Pero la automatización, la digitalización, todos tienen su espacio y su mercado, ¿no es verdad? Y
Y el hecho que exista la tecnología no quiere decir que la gente adopte la tecnología. ¿Me entiendes? Entonces hay tecnologías ahí para todo. Y también hay tecnologías que son muy costosas. Entonces, me acuerdo de cuando estudiaba un curso muy bueno de dirección de operaciones de la fundación alemana que tenía en su momento con las cámaras de industria. Producir una silla, vos puedes producirla de una forma manual o puedes producir 100.000 con máquina. Entonces vos tienes que dimensionar el tamaño de tu unidad de producción de acuerdo a las necesidades del mercado. Entonces puedes ir desde una producción full manual a una producción full automática y robotizada, o puedes ir a una producción intermedia, donde algunos procesos son automatizados y otros procesos son manuales. Pero al final lo que vos tienes que buscar es la eficiencia, en qué nivel de producción, en cuál es tu mercado, cuál es tu nivel de venta y cuál es el tipo de unidades productivas que vos tienes que tener. Y eso aplica a todos los negocios. Tienes que saber dimensionarte de acuerdo a las necesidades y a las oportunidades. Sí, y es algo que no se ve mucho, o sea, sí se ven en las empresas grandes, que es como ustedes, Hipermaxi, y simplemente en empresas grandes, pero no se ve mucho, o sea, y eso me sorprende cada vez que hablo con amigos igual emprendedores, que no hay esta sistematización como tal, ¿no? Para poder escalar tu negocio, que al fin y al cabo necesitas sistematizar. No siempre es con tecnología. Cuando hablas de sistematización, las personas piensan que es tecnología, pero quieres saber, Vos ¿no? para poder, a ver, te voy a hablar, digamos, de deliveries de supermercado. Solamente funciona en las grandes ciudades donde hay alta densidad demográfica. Hace 10 años conversaba yo con una cadena francesa que tiene una tienda en Beijing y decían, hacíamos 5.000 órdenes día, ¿okay? Pero tenía 10 millones de personas a 10 minutos. Aquí tú haces, si tienes más de 3 dígitos en las órdenes, te puedes considerar feliz. Porque el tiempo es distinto, el tiempo tiene otro valor, la cultura es diferente. O sea, que exista la tecnología, que exista el servicio, que exista la oferta, no significa que el consumidor está en ese momento, ni en ese lugar, en esa tecnología. Yo creo que ahí es donde muchos emprendedores se equivocan, porque y yo veo aplicaciones o conceptos, digamos, de startup fantásticos, pero son muy adelantados a los tiempos. Te puedo mostrar yo una revista del año 2000, donde tenía el proyecto, no tenía el proyecto, sino sacamos compras por internet. El Hipermaxi tenía supermercado por internet del año 2000, lo pusimos en la FECPOCruz. ¿Y cuántas órdenes lográbamos? 2 o 3, porque tenías que sentarte en una computadora. Entonces, sí había la tecnología, no estaba como hoy en el teléfono, que es mucho más cómodo. Sí. Pero hace 20 años ya hablábamos de eso, ¿verdad? Han pasado casi 25. ¿Y qué? Seguimos con un market share quizás del digital del 2-3% o menos, ¿no es verdad? ¿Qué tan importante consideras el timing en las, ya sea diversificaciones que... El timing, pues, a ver, el éxito emprendedor es saber adaptar el concepto y la tecnología al tiempo y al lugar. O sea, en el negocio, por ejemplo, en cada país es distinto. En algunos países unos formatos caminan, en otros países no caminan, porque es una complejidad, porque no vives en un vacío. La cultura es distinta, los competidores son distintos, las alternativas son distintas. Hay países, si vos quieres comprar carne, el único lugar que está autorizado a vender carne es el supermercado. En Bolivia, hoy, cualquier mini mercado, cualquier tienda del barrio puede tener carne refrigerada en tu barrio, delivery, tiendas. Sí. O sea, las estructuras de mercado son diferentes. Entonces,
¿En dónde está la habilidad del emprendedor? En saber leer la realidad y poder ofrecer la oferta adecuada a las condiciones. O sea, cuando tú creas una marca como Hipermaxi que tiene 30 años, has creado un concepto. Sí. ¿No? Ha creado un concepto grandísimo, una marca potente, poderosa, porque esa marca significa muchas cosas para mucha gente, ¿no? ¿Verdad? Y hoy, por ejemplo, me sigo desayunando, que te venden aquí en un mercado a pedido maquetas de Hipermaxi, y te dicen que cuál de las tiendas quiere que le hagamos la maqueta. Para estudiantes de arquitectura, para curiosos, para coleccionistas. Me acabo de enterar hoy, casualmente. Sí. Ahora, hablando un poco de esta estrategia de diversificación que ustedes han tenido, la visión siempre a diversificar algo tan grande, ¿cómo han ido formando esta estrategia? Si nos puedes comentar un poco igual de eso. A ver, primero nació con la idea de dar un servicio de la compra de todo en un solo lugar que no existía en el año 94. En el año 94, vos en Santa Cruz y todavía en Bolivia, como en muchos lugares, la carne la compras en un lugar, el pan lo compras en el otro, los enlatados los comprabas en el otro, la verdura lo comprabas en el otro. Si vives en un pueblo pequeño, tranquilo, rural, donde tienes el tiempo, de todo el tiempo del mundo para hacer tu compra, está bien. Pero cuando la ciudad se va urbanizando, va creciendo y empiezas a trabajar, entonces el tiempo empieza a valorizarse. Entonces quieres ahorrar tiempo en tu compra, yendo a un solo lugar, y entonces le das una serie de cosas, un montón de plus. O sea, cuando vos empiezas a analizar la competitividad, la fuerza, el por qué es un producto, es porque tiene parqueo, es porque tiene un control de sanidad único, es porque tiene productos diferenciados, es porque tiene un montón de la oferta agregada. No es un solo diferenciador. Son muchos los diferenciadores que te hacen ser, digamos, y estar en el lugar que estás. Y lo más importante, o sea, estás mirando siempre al futuro, la innovación, estás viendo qué están pasando en todos los países, estás compartiendo información de mejores prácticas. Lo hacemos nosotros, digamos. Tenemos de muchos años una relación con las principales cadenas de la mayoría de países de América Latina, donde ellos vienen, nosotros vamos y compartimos las mejores prácticas. Entonces, vas desarrollando una cultura empresarial fantástica. Sí. Y vas viendo oportunidades, ¿no es verdad? Entonces, voy a Guatemala, veo lo que está haciendo mi amigo de 15 años en Guatemala, conversamos sobre sus problemas, y así en muchos países. Sí. ¿No? Entonces, sabes de todo, ¿no? Eres una empresa globalizada, una empresa preparada para competir con cualquier competidor de cualquier nivel, ¿no? Entonces, es fantástico, digamos. Estás en el mundo. Y bueno, en cuestión de diversificación específicamente, ¿ustedes lo analizan con información, tipo de data? ¿Cómo deciden? A ver, en Bolivia, ¿Qué diversificar? el negocio de supermercados tiene un gran freno de mano, que es el per cápita. El hecho de que la gente tiene todavía en general bajos ingresos, y el alto contenido de informalidad. Bolivia es un país 85% informal. Sí. ¿Okay? Nosotros tenemos como supermercado en toda Bolivia el 15% del market share de mercado de alimentos, el 85% son los mercados. Wow. En los mercados que están bajo un régimen especial de tributación que los hace competitivos. Y también los hace competitivos, y existe una gran cantidad de gremialistas y comerciantes en el país
porque no hay otras opciones de empleo. Entonces esa es una realidad muy particular de Bolivia. Cuando los salarios suben, nadie quiere estar pues trabajando 20 horas en su puesto en el mercado. Sí puede ganar más trabajando en otro tipo de empleo. O sea, este ciclo pasa en épocas de adversidad, donde hay una tasa de desempleo alta, donde se ponen a vender ya sea fruta, carne. Eso lo estamos viendo, ¿no? Eso pasó en el COVID, ¿no? Donde Por necesidad aparecieron pulperías, panaderías, porque es cuestión de sobrevivencia. Sí. Ahora, volviendo unos minutos atrás, mencionaste un tema de que empezaron a ver que la gente valoraba más su tiempo y que ustedes aplican mejores prácticas. Y esto se ve mucho en que lo manejan como pilares de negocios, y no sé si nos podrías compartir un par de pilares más. Por ejemplo, quizás el precio es uno, el tiempo que valora el cliente, y ahí analizando un poco igual la visión, cultura que tienen Hipermaxi. En su misma página web aparece que quieren dar un servicio superior al cliente, ¿no? Y están enfocados en el cliente. ¿Qué otros pilares, mejores prácticas más A ver, tienen? desde que nació el Hipermaxi, nació a diferenciarse, ¿no? ¿Verdad? A poder ofrecer lo que otros no tienen. Y estar siempre en esa política de desarrollar productos. Pero lo más importante es la atención al cliente y el servicio. Nosotros, ¿qué te puedo decir? Anecdótico. El año pasado debemos haber recuperado 15, 20 billeteras y carteras de nuestros clientes que se olvidaron en las tiendas y las hemos devuelto intactas, porque nuestros clientes, nuestros empleados están con una mística en el trabajo, porque lo primero que hay que tener, y no lo hemos tocado, son valores. Una empresa los pilares fundamentales de una empresa son los valores. Esa cultura que forma. La cultura de la empresa, disciplina, trabajo, ambiente laboral, o sea, que cualquier empleado puede hablar con cualquier jefe, no hay barreras de comunicación, ¿no es verdad? Honestidad, transparencia, lealtad. Entonces esos valores se transmiten. Entonces tú tienes que transmitir buenos valores y buenas prácticas. Entonces cuando tienes una empresa en ese sentido, la tienes a la gente que la ama, que tiene la camiseta puesta. Eso no lo puede sustituir ni lo puede copiar ningún competidor. Lo puedes comprar. Ni lo puedes comprar. Eso se transmite, eso es el goodwill de una empresa. Pero eso te requiere muchos años para crearlo. Y una parte de ese goodwill es con lo que más peleamos, ¿no es verdad? Y lo que más trabajamos para formar a nuestra gente que sea una persona atenta, servicial, conteste las preguntas, pueda ayudar a orientar los productos, a orientar al cliente en la tienda, que le dé un buen servicio, que su reclamo sea bien atendido. Entonces, vos tienes que tener un servicio al cliente superior. Entonces, si te vas dando cuenta, son muchísimas aristas que vos tienes que trabajar para crear una gran empresa. Sí. Un servicio de atención superior al cliente, una oferta especial, diferenciado, ser competitivos en precio, crear una marca que involucra mucho valor. Y esa es la gran diferencia que vos creas. Pero eso no se logra si vos no das valores, si no tenés principios, y detrás de eso hay un gran equipo humano y hay un gran talento. Entonces, dentro de la historia de Hipermaxi hay mucho talento. En cada momento hubieron héroes que hicieron que los pasos sean gigantes. Para nosotros, la salida de McDonald's fue una bendición porque prácticamente nos nutrimos de todos sus gerentes. Sí. En su momento los contratamos casi a todos los que dejaron McDonald's y ya venían con una escuela, con una formación,
donde ser gerente, pues, en la escuela americana significa que tienes que limpiar los baños, el piso, abrir la puerta, freír la hamburguesa, atender, la verdad tienes que saber hacer todo. Sí. Porque eres una persona multiformato, entonces tienes que romper esa estructura Organizacional. Que yo soy el jefe, este es mi asiento, es mi escritorio, yo no hago nada. O sea, romper lo que tiene la burocracia estatal, que no tiene atención y no tiene servicio. En este país, la gran revolución se debe dar cuando los ciudadanos reclamen sus derechos, cuando vayan a una oficina del Estado y los atiendan bien, ¿no es verdad? Porque, ¿qué pasaría si las oficinas del Estado compitiesen y no tuvieran el monopolio de la atención? ¿Cuál sería la actitud del funcionario público hacia el ciudadano? Muy diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que falta en el país es eso, buen servicio, buena atención. Eso lo damos nosotros. ¿Y esta cultura ustedes fueron intencionales desde el día 1? Desde el día 1, la primera discusión que tuvimos, me acuerdo, cuando yo hablaba con los primeros administradores, era que en ese momento no éramos competitivos en precios, éramos más caros, inclusive me reía yo de un ex socio nuestro que peleaba con los amigos porque le decían, oye, qué caro que es el Hipermaxi. Le decía, no, el Hipermaxi no es caro, es que vos no ganás lo suficiente para poder comprar el Hipermaxi. Era su respuesta. Ajá. Efectivamente éramos más caros, no teníamos condición de competitividad. Hoy día sí somos competitivos, podemos competir en el mercado, tenemos precios justos, si quieres llamarlo, ¿no? Pero en ese momento el debate era ¿cómo podemos sobrevivir si no somos competitivos en los precios? Por servicio, ¿verdad? Y la diferenciación por servicio, atención. Entonces, desde los primeros días del Hipermaxi hemos trabajado en una atención y en un servicio superior. ¿No podía dar los precios por un tema de proveedores? Un tema de competitividad, de volumen, ¿no? O sea, a ver, el señor de más allá le compraba 200 cajas y yo le compraba 2 cajas. Entonces, no decía acá, cómprame 200, yo le doy el mismo precio que al señor, le doy el descuento de volumen, claro, que se llama, ¿no? Entonces, así funciona, digamos, los mercados. No, y creo que esto es un aprendizaje grande para las personas que están escuchando porque, bueno, se pueden emprender, quizás saben que no pueden dar el precio más barato, pero hay otras maneras de diferenciarse. Efectivamente. El servicio, la atención, o sea, el que yo lo llame a mi cliente, el que le pregunte cómo está, el que le pregunte si le puedo cumplir alguna necesidad adicional, como un servicio de mayordomo, ¿no? Es una diferenciación. Aquí en Bolivia han habido experiencias, por ejemplo, en algunos hoteles en La Paz con una atención fantástica, con un cuidado VIP. Por ejemplo, algunos supermercados que estaban queriendo levantar su nivel de atención en Norteamérica y en Europa, estaban contratando gerentes que venían de los hoteles super premium, super VIP, porque el concepto de atención al cliente en esas cadenas de hoteles que son super VIP y super premium es completamente diferenciado. Sí. Ahora, bueno, pasándonos a hablar un poco algo que escuché que decías en una entrevista, que es algo que me llamó mucho la atención y la verdad me encantó, que llega a ser de que, no sé si estoy diciendo las palabras correctas, pero como que el empresario exitoso o la persona exitosa se vuelve flojo, ¿no? Algo en relación a esos términos. No sé si nos puedes expandir un poco más sobre eso. A ver, es lo que, ¿cómo te diría? Sí lo dije, pero necesito una aclaración. O sea, lo que no debes dejar que tu éxito te vuelva una persona floja. Sí. O sea, el dicho Camba, digamos, en Santa Cruz, es hacerte fama, echarte en la cama
o echate en la hamaca. O sea, como ya la hiciste, te echas en la hamaca o te pones a dormir en tus laureles, te descuidas y el tigre te come, como dicen, ¿no? Y ahí es donde vemos de que esas historias de que David vence al Goliat, ¿no? Exactamente. Entonces, la historia de la tortuga y la liebre, ¿no? ¿Verdad? La liebre dispara y la tortuga al final gana porque la liebre se echa a dormir, porque cree que ya la hizo. Entonces, diría yo al revés, o sea, y me gusta más esta frase: un éxito anterior no garantiza un éxito futuro. ¿Me entiendes? El que seamos exitosos hoy, o sea, si vos me dices qué es lo que más está en tu mente, lo que está más en mi mente es que las condiciones, los hábitos de consumo, las compras, el mundo cambie y que vos no puedas adaptar tu empresa a la velocidad de ese cambio, al cambio generacional, al cambio tecnológico, al cambio de costumbre, a los cambios económicos. Pero si eres un emprendedor puro, de eso vives del cambio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es tu adrenalina, saber adaptarte y lo más importante, ser rápido en las decisiones. Si te equivocas, rápido corrige. Y lo más importante es decidir. Eso es lo que le digo a todos los emprendedores cuando vienen conmigo. Estamos pensando hacer esto, queremos hacer lo otro. Hágalo, no lo piense. Camine, láncese a la piscina. Bueno, si el agua estaba fría o estaba bajo el agua, pues no habrá que salirse, irse a otra, ¿verdad? Sí. Pero tienes que hacer, no puedes quedarte ahí pensando en grandes proyectos y no hacer nada. Las grandes empresas y los grandes proyectos se hacen paso a paso. Tampoco es corriendo como loco y lanzándose en una aventura como si fueras dueños de la verdad y lo supieras todo. No, sino tienes que ir paso a paso. Ahora, esto me encanta porque, bueno, vemos un montón de esto, ¿no? De que hay empresarios exitosos. Es más, hasta yo en un momento de mi vida que me iba bien, lógicamente no me quiero comparar a empresarios como ustedes, pero me iba bien. Es fácil quedarte cómodo, ya tienes cierto nivel de éxito. Uno, ¿por qué crees que las personas lo hacen? O sea, los empresarios como tal se quedan cómodos, entre comillas, flojos. ¿Será por un estado de comodidad? ¿Será por un estado de que tienen miedo de no volver a replicar? ¿Un estado de que ya una vez que lo haces tienes miedo de fracasar o tienes más que perder? ¿No? Entonces, todo pasa, te entra ese fenómeno, empiezas a tener aversión al riesgo porque le llamas mayor. Estás cómodo porque ya tienes, digamos, un respaldo económico, una cosa. Empiezas a tener aversión al riesgo, ¿no? En realidad, el emprendedor es un tomador de riesgo. Y el día que lo dejas de tomar, dejas de ser emprendedor. Sí. ¿Y cómo haces tú para no caer en ese loop que estamos hablando? ¿Cómo hago yo? Yo viajo mucho y siempre estoy, como quien dice, alerta. ¿Qué te diría yo? La estrategia comercial y la estrategia empresarial se alimenta de la estrategia militar. ¿En qué sentido? Que esto es como una guerra, ¿no es verdad? Ya. Entonces vos tienes tus bases, ¿no es verdad? Entonces, cualquier rato puede ser atacado y cualquier rato puedes perder la posición dominante en la geopolítica, como es la política, como son los negocios. Entonces, vos tienes que estar preparado a poder reinventar tu negocio, a cambiar tus posiciones, y eso lo ves de afuera, no lo ves de adentro, porque distintos países evolucionan a distinta velocidad. Entonces de pronto empiezas a ver un fenómeno que se está dando en Costa Rica o que se está dando en Ecuador.
Y dice, ese fenómeno nos puede llegar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos adelantamos o nos dejamos sorprender? ¿O lo copiamos? Sí. ¿O lo anulamos? Entonces, vos tienes muchas formas, digamos, de competir. Entonces, digamos, es una estrategia, cuando te digo que es como una estrategia militar, tienes que tener objetivos, tienes que estar monitoreando el ambiente y tienes que estar listo para una respuesta ante ciertas acciones. Entonces, muchas veces la respuesta que elige es no hacer nada, porque no consideras que es riesgoso. Sí, hace poco, algo que me sorprendió, no hace poco, hace un par de meses leí algo que los empresarios más exitosos, emprendedores más exitosos son que viven una constante como paranoia, que es justamente esto, o sea, que cualquier rato pueden perderlo todo, cualquier rato todo puede cambiar y eso les tiene que impulsar a cambiar. Correcto, así es, digamos, en mi caso, te cuento una anécdota. Yo terminé la carrera en la universidad, la maestría, en 2 años y 8 meses calendario. Ya. Hice una movida que me permitía en la universidad comprarme los créditos de español, tomando cursos avanzados de literatura, de estudio y de economía de América Latina, y me permitía comprarme los créditos de español, entonces me gané como 1 o 2 semestres. Estudié todos los veranos. ¿Y por qué estudié esa velocidad? Porque yo creía que iba a tener que emigrar porque pensaba que Bolivia sí iba a ser un país socialista. Esa era la figura de los principios de los años 80, un fenómeno parecido al que estamos viviendo ahora. Pero nunca se va a hacer socialista este país. No, esa es la realidad, digamos. ¿Por qué dices eso? Porque no hay, pues, son todos empresarios y todos son emprendedores y son los más ricos, los alteños, los chapareños. Es el único país del mundo donde los transportistas, los comerciantes y los terratenientes agricultores se consideran de izquierda cuando son de derecha. Son propietarios. O sea, vos no puedes ser socialista o comunista si eres propietario, tienes tu propia casa, tienes 10 Volvo, tienes 5 Cholets. ¿Cómo puedes ser socialista? Tienes autos de lujo en el Chapare, tienes un montón de cosas. ¿Qué socialismo es ese? ¿Y es lo que te hizo apostar en este país? No, fue lo que el miedo a que este país se vuelva como Cuba. Me hizo estudiar para ser un emprendedor exitoso en cualquier parte del mundo. Y decidí volver a Bolivia. ¿Por qué? Para ayudar a los negocios de la familia y para apostar en este país. Y vamos a seguir apostando en este país y vamos a seguir creciendo. ¿Y qué nos ha dicho el tiempo? Que ha sido una buena apuesta, ¿no? Que nos ha ido bien, pero podríamos habernos ido afuera también. Lo que pasa es que vos ya vas haciendo amigos y vas haciendo raíces. Sí. Además que Santa Cruz de la Sierra es un paraíso empresarial. Es un crisol de razas, es una nueva Bolivia que nace desde Santa Cruz, donde llegan emprendedores de todo el país, de los países vecinos, donde hay un dinamismo comercial que el día que dejamos a la gente trabajar, solito se acomoda. Aquí el problema son los políticos y los analistas, los jinetes del apocalipsis que salen con sus historias que, Dios mío, yo apago la televisión y no quiero escucharlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, es como decir, vos agarras las redes sociales, agarras YouTube, Instagram, y cada día más el contenido que hay ahí es basura. Totalmente. ¿No? Es basura. Entonces, la gente está creando exceso de miedo, hay especulación. ¿Por qué? Porque muchos están apostando a la política. O sea, estamos entrando a un periodo preelectoral, entonces hay intereses, digamos. Yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno,
pero hay intereses pues que les interesa que les vaya mal, ¿no es verdad? O les interesa, creen que creando miedo y dando malas noticias van a ganar. Yo creo que eso es un error. Sí. El que gana es el que tiene una propuesta y tiene un plan hacia el futuro. El que tiene un proyecto de país. ¿Quién lo tiene? Preséntenlo. Y ese va a ganar. Que diga, así vamos a transformar Bolivia y así vamos a hacer las cosas. Ese va a ganar. Hasta ahora no aparece ese candidato. Y así como cambian los ciclos, ¿no? Por ejemplo, así como Trump entró a Estados Unidos, Así justamente diciendo, vamos a hacer, we'll make America great again, no diciendo esto es lo que ha pasado, esto ha pasado, y Bueno, ese es el cambio de Milei, ¿no? Milei también. El último ejemplo Más de Milei, reciente. digamos. Sí. Milei, que encabeza otra vez lo que dice Milei, es lo que adoptó Bolivia en el año 1985, que fue tan duramente criticado, atacado, y que tarde o temprano tendrá que hacer lo mismo de nuevo, Sí, porque la historia del péndulo se repite. repite, sí. Ahora, lo que quisiera entrar un poco a detalle, porque bueno, un poco quizás de cómo es tu rol ahora, quizás se basa más en igual, un montón en tomas de decisiones. Y muchas personas cuando ven o quieren aprender de empresarios, comparan su capítulo 1 con el capítulo 30. Creo que es un gran error, ¿no? Porque igual te vende una falsa idea de qué es el emprendimiento y no ven cómo has iniciado todos esos sacrificios, esos primeros días. Quisiera un poco que nos practiques sobre eso, hables sobre eso en el sentido de cómo era más o menos un día tuyo en ese entonces. Correcto. Cuando tú arrancas un emprendimiento, tienes que hacer de todo y trabajas 20 horas al día. En el caso mío, cuando me hice cargo de Hipermaxi, ¿Cuántos años tenías? tenía 94, tenía 32 años. 32. Entonces decidí jugármela por una empresa que estaba en ese momento Endeudada. muy endeudada, muy complicada, pero con un potencial comercial muy grande. Pero que lo que le faltaba era management. O sea, era una empresa que tenía un concepto comercial correcto, pero estaba mal administrada. O sea, no tenía procedimientos, no tenía sistemas, no tenía nada. Yo venía de la universidad formado con varios cursos de informática y llegué con la PC 2 unos años antes, y en un banco del cual somos socios habíamos pasado una experiencia de tratar de implementar un software importado y al final se hizo un software nacional. Entonces la primera medida que hice el año que tomé el comando fue la implementación de un RPG, ¿cómo que se llama? De un sistema informático completo. Un ERP. Un ERP. Sí, ya. O sea, un software integrado, instantáneo y en línea. O sea, Tenía todo el tema de... en el año 96 yo sabía exactamente qué se estaba comprando, qué se estaba vendiendo, qué se estaba pagando y cómo funcionaba. Hubo que escribir los manuales de la empresa, los procedimientos, los sistemas. Y un supermercado son 20 negocios en uno. Pues tienes panadería, tienes pastelería, tienes panadería, tienes pastelería, tienes carnicería, tienes frutería, tienes alimentos envasados, tienes cosméticos. Previo a tu entrada no había nada de eso. Cuando yo entré no había ningún sistema de control ni de administración. Los cuartos y los recibos estaban, los cheques todos tirados, Ya. no habían procedimientos, no había manuales. Los socios chilenos, por eso quebraron, no tenían procedimientos administrativos, ni procedimientos de control, ni procedimientos informáticos. Tenían un muy buen software de venta en las cajas, que lo mantuvimos, pero después le hicimos una integración de software. Ya. Entonces, vos tienes que venir, digamos,
muy bien preparado. O sea, digamos, aquí el éxito no ha sido, digamos, improvisado. El éxito ha sido traer, en este caso, a mi persona con la última tecnología de los Estados Unidos, que en ese entonces la diferencia, estuve enseñando un tiempo en la USA, pero habían 30 años de diferencia tecnológica y de enseñanza en lo que se enseñaba en una aula en Estados Unidos con una de Bolivia. Solamente, si querías comer McDonald's, solamente tenías que ir a Estados Unidos. O sea, la diferencia entre las sociedades desarrolladas y en desarrollo eran abismales. La brecha era muy grande. Sí. Entonces vos llegabas con un bagaje de información y con un conocimiento y con una tecnología que no había en el medio. Y si a eso le pones software, lo primero que hicimos en un momento quisimos venderla, y cuando fui a ver a Chile, que trabajaban en manual, o sea, pasaban por el lugar donde están los yogures, y el tipo decía 6 de fresa y lo movía en cartones, todavía llegué a ver eso. Se tomaban cartones de pedido, se pasaban por cada pasillo, lo hacían. El proceso de pedido era manual y visual, y en cartones, y los cartones se hacían una carpeta y las carpetas se mandaban a Santiago. Wow. Cuando yo aquí ya tenía la información electrónica del punto de venta y sabía todo, podía tener el listado de todo lo que se había vendido y podía hacer un pedido en muy poco tiempo. O sea, un ahorro de tiempo en los procesos internos y una calidad de información increíble, ¿no? O sea, la AI pues existe hace mucho tiempo, ¿no? Al final es una regresión múltiple, inteligente, que se va autocorrigiendo. Y ya podías vos, o sea, esto ya existe hace 30 años. Hoy día es que le están dando una nueva cara y un nuevo nombre a esta automatización del proceso. Sí. Y hablando un poco de tus primeros días, nos comentabas que trabajas como 20 horas, que es súper normal, ¿no? Y peor cuando estás adquiriendo una empresa. Es normal porque tienes que entrenar a la gente, tienes que formar a la gente, tienes que establecer procesos, procedimientos, desde quién abre la tienda, a qué hora la abre, quién maneja la llave, quién la cierra, cuando llegan los empleados, qué es lo que tienen que hacer. ¿Tú esperabas que iba a ser así de difícil o no esperabas eso? ¿Era parte de tu expectativa? Sí esperaba que iba a ser así. Sí esperaba. Y la verdad que dentro de eso hicimos expansión y abrimos muchas tiendas, porque lo más complicado es abrir una tienda cuando tú no tienes más que una tienda. Cuando te tienes, es como un desdoblamiento de célula. Hoy en día, cuando tienes 37 tiendas, abrir una tienda tiene el apoyo de 37. Ya. 37 pueden apoyar a uno. Antes tenías una y uno tenía que apoyar a uno, o sea, tenías que desdoblar la tienda y tenías que replicarla. Entonces, ¿te imaginas lo difícil que ha sido abrir las primeras tiendas? Lo difícil que ha sido abrir las primeras tiendas en La Paz, las primeras tiendas en Cochabamba. Es complejísimo. Sí. Y creando procedimientos. Es un negocio, el supermercado, donde todo es tecnología propia. O sea, desde el control de inventario, desde los sistemas informáticos, yo creo que debe ser de lo más complejo que hay. A ver, si te hablo un poco como experiencia empresarial, ¿qué es lo que me estás preguntando? Pues primero, traes un ADN emprendedor, lo traes en la sangre, lo traes de mis abuelos que eran emprendedores, de mi padre que era emprendedor, de la familia, de las empresas familiares, de los negocios. O sea, yo crecí cuando mi papá ya tenía 4 negocios distintos. Tenía una tienda de zapatos Manaco, que era el número 1, que manejó durante 36 años y fue como llegó a Santa Cruz. Y yo de chico lo primero que escuchaba, aprendía y ayudaba era a que la vitrina se tiene que cambiar toda la semana para dar una sensación de frescura y de que el producto es nuevo, así que estábamos ahí armando los zapatos. Ya, teníamos una curtiembre,
teníamos la distribución de lo que hoy es los productos CRIS. Entonces, ¿qué hacía yo en las tardes? Me paraba en el mostrador y atendía a la gente que venía a comprar al medio mayoreo. O me iba con la camioneta a los mercados a entregar las cajas a las caseras. Eso hacía mis tardes, ¿no? ¿Verdad? Teníamos campo, iba a ver el campo, iba a ver las vacas. Y cuando estaba en la universidad y escuchaba sobre procesos administrativos, los podía visualizar. Y esa es la gran diferencia cuando alguien va a estudiar administración de empresas y nunca ha visto una empresa y nunca ha trabajado. Es una cosa la teoría y la otra cosa la práctica. Otra cosa es, decías, esto funciona así, esto funciona así. Entonces, si a esa experiencia práctica le suma, digamos, los últimos métodos y la última tecnología de administración de empresas o de gestión de negocios, más un montón de cursos que son útiles, vos llegas cargado de una información fantástica de comercio internacional. De ahí nosotros tuvimos una expansión muy grande con el negocio de los cueros y de la curtiembre. Éramos, el año 97, fuimos el primer exportador tradicional de Bolivia, antes que empiece el mundo soyero. Así de tanto vendíamos. Como llegué con las P6, la tecnología, yo y un secretario movíamos 200 contenedores al año en esa época de exportación. No, estaba metido en la Cámara de Exportadores, somos personas inquietas, somos personas diferentes que traemos eso, digamos, desde pequeño. Crecí sin televisión, crecí sin internet, pero estaba jugando fútbol, estaba en el Coliseo, estaba en el cine, estaba en la tienda, estaba atendiendo. O sea, curioso. Creo que la gran virtud y el primer factor que tiene un emprendedor es que es la curiosidad. Es curioso, ¿no? Curioso, cambio y jugador, digamos, ¿no? A la innovación, a la novedad. Entonces, obvio que para dirigir el negocio tienes que tener todo eso, tienes que tener apoyo financiero, entender cómo funcionan las finanzas, entender cuáles son las claves del negocio y cuáles son las claves con las cuales tu negocio va a ser exitoso. Ahora, hablando un poco de lo que me encanta y quiero hacer doble clic es un poco las expectativas que tenías, que iba a ser difícil, que iba a requerir sacrificios, porque normalmente el problema que hay es que las personas quieren un resultado rápido, creen que va a ser rápido ganar dinero, ser rentables como emprendedor, y eso hace que no tengan paciencia, no piensen a largo plazo y se desanimen del emprendimiento que tienen. Tienen un año, no es lo que esperaban Lo que pasa es que, digamos, saltan a otra cosa. Hay dos caminos al emprendimiento. O vienes de una familia emprendedora, como en el caso mío, donde has pasado experiencia, has visto la tienda de zapatos, has visto la distribuidora de alimentos, has visto el banco, has visto un montón de negocios por donde pasaste. O sea, estuviste en directorios de distinta índole, tuviste cursos en el exterior. Yo me capacité más después de la universidad que durante la universidad y me interesaba todo. Cursos de informática, cursos de producción, cursos de comercio exterior. Entonces, estaba todo el tiempo así como en esa alerta, ¿no es verdad? Además que tuve a mi padre, que fue un gran mentor, un hombre que me transmitió toda su experiencia de vida, toda su lucha, todo su sueño. Su sueño de él era tener un supermercado. La vida permitió que lo tenga. Y vos te imbuyes de esa filosofía de trabajo, de ese carisma, de ese calor, de esa filantropía, porque era un filántropo también. Él era una persona que apoyaba a sus empleados. Y te va imbuyendo una filosofía de trabajo que vos la transmites en tu negocio y no eres solo, ¿no es verdad? O sea, tu éxito es el éxito de todo un equipo. Entonces aprendes a rodearte de gente buena,
los tratas bien, te tratan bien, desarrollas valores, entonces creas pues una empresa imparable, ¿no?, en el mercado. Pero no lo puedes hacer si no tienes experiencia. Es muy difícil ser emprendedor si no has tenido experiencia. Entonces, a mí me visitan muchos amigos más de 50 años jubilándose y me dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué has hecho toda tu vida? Trabajé en este rubro, en este negocio. Bueno, algo se puede emprender relacionado a tu rubro porque tienes un conocimiento, porque para poder emprender también tenés que tener un conocimiento o una experiencia, o rodearte de gente que sabe lo que vos no sabes. Sí, totalmente. Y hoy día es cada vez más complejo, es un mundo muy sofisticado, ¿no? Necesitas saber ahora más cosas, no solamente especializarte en una. Claro, es más difícil, cada vez más difícil, más competitivo y más complejo. Y tienes más competencia y más gente te copia y los tiempos son más cortos y todos son más rápidos. Sí, algo interesante que veía era un tema de... Hablaba del ciclo de vida de un hombre, ¿no? Que dice que los 20 está para aprender, los 30 para ganar dinero, los 40 para tener una familia, y a los 50, 60 te puedes dedicar a la política si quieres. Y me pareció interesante porque normalmente, o sea, lo que yo veo, igual hablando con personas de 20 y pico años de mi edad, es de que esa etapa de los 20 que llega a ser un ciclo de aprendizaje, ellos quieren solamente ganar dinero, ¿no? Y es como que otra mentalidad, no quieren ese sacrificio, no quieren pagar ese derecho de piso de aprendizaje para poder volverse valioso en el mercado y crear algo que sea valioso igual en el mercado. A ver, si yo he tenido los logros que he tenido, es porque mi objetivo principal no ha sido ganar dinero. El ganar dinero llega como un resultado de tu esfuerzo. En realidad lo que vos tienes que seguir, y este es el gran consejo, tienes que seguir tu pasión. Porque si vos trabajas en lo que te gusta, casi trabajas gratis. Sí. Y trabajas 24 horas y disfrutas lo que estás haciendo. Sí, totalmente. Entonces, para mí, hay que llamarlo así, la comida, los alimentos, son mi pasión. La gastronomía. Siempre lo era. Exactamente. Siempre lo fue. A mí me cuesta, por ejemplo, entrar en el supermercado en los rubros que no son alimenticios. No me gustan tanto, personalmente. Sí. Si voy a entrar a ropa, cosméticos, no tengo esa pasión, esa vivencia como es, digamos, trabajar panadería o trabajar carnicería o alimentos procesados. No, totalmente. Y eso, bueno, y acá, ¿qué consejo tuvieras tú para las personas que no han encontrado su pasión? Porque hace poco estaba saliendo con una chica y me dice, no sé qué me apasiona, ¿no? Y lo veo constantemente, o sea, es como, yo puedo hablar que a mí me apasionan las cosas que yo hago. Claro, el tema de hoy es que vivimos en un mundo con demasiadas oportunidades. Hablando un poco de los países capitalistas y los países socialistas, dice que en los países socialistas era muy fácil saber qué iba a hacer en el futuro. Si tu papá era policía, vos ibas a ser policía. Si tu papá era carpintero, vos ibas a ser carpintero. Entonces no tenías problemas de encontrar tu pasión ni de encontrar tu camino. Ya venía predeterminado más. Ya sabías que por ahí iba la cosa, que o te iba a buscar un trabajo en el colegio del sindicato, qué sé yo, y cosas así. Entonces tenías más o menos las opciones cerradas. Y la psicología dice que mientras más opciones tienes, no escoges nada. No escoges nada porque es más difícil decidir. Entonces, en realidad tienes que hacer una introspección muy grande para decir, aquí es. ¿Dónde está mi talento? ¿Qué quiero ser? Quiero enseñar, me gusta enseñar, iré a ser una maestra, iré a ser un maestro, pondré una escuela, pondré una guardería de niños, pondré una formación digital. Y tenemos muchos ejemplos aquí, no en Equipetrol, es una zona de emprendedores. Aquí
tenemos 1.000, 2.000 negocios distintos de gente emprendedora exitosa, que van desde cafeterías, a hotelería, apartamentos, ¿no es verdad?, pastelería, porque descubrieron su pasión. A esa persona le gusta hacer pasteles y lo hace de una forma fantástica. Sí. Y hay varios de esos que tienen, o esas que tienen unos negocios fantásticos. Sí. Porque han seguido los que les gusta, ¿no? Entonces, como ves, yo siempre termino hablando de alimentos y de comida. Pero lo mismo, hay grandes desarrolladores inmobiliarios, hay marcas de departamentos que podemos ver aquí muy exitosas. Sí. Y gente que sabe de construcción, que se dedicó a hacer edificios y así, digamos. Entonces, eso es lo más difícil. ¿Qué me gusta y cómo me desarrollo? Y lo otro, lo que ya más veo y lo más difícil, pues es la disciplina, ¿no? Porque, como dice, el que quiere celeste que le cueste, no es fácil. Vos tenés... A ver, ¿cuál es el éxito de los funcionarios de Hipermaxi? Que hay que trabajar harto, hay que ser disciplinado, hay que ser constante. Y eso es lo más difícil de encontrar en las personas. Alguien que durante 1 año o 2 años mantenga una rutina de trabajo y se levante a las 5 de la mañana o trabaje hasta la medianoche. Entonces, ahí marca la diferencia. Quien tiene disciplina, quien tiene constancia y quien tiene una visión clara de lo que quiere hacer o le gusta hacer, va a encontrar su camino. sí, hace poco leí una frase sobre el tema de disciplina que dice, o sea, la disciplina y la constancia no va a garantizar que seas exitoso, pero no ser disciplinado ni constante va a garantizar que no seas exitoso. Es sine qua non, o sea, es una condición para el éxito, es la constancia, la disciplina, la perseverancia. Sí. ¿No? Un elemento muy importante. En la anterior entrevista, bueno, igual en esta hablamos un poco de perseverar, o sea, de ser paciente, constante y demás, pero también tocaste un poco de que el emprendedor tiene que ser rápido, especialmente, o ver que quizás su industria ya no va a dar, y ya sea venderla, ya sea salir y cerrar ese ciclo y demás. Y a mí, algo que me cuesta un montón, y estoy seguro que a muchas personas, llega a ser encontrar ese balance de cuánto más empujar por algo, por un emprendimiento, por algo que quiero que dé, si bien quiero que dé, pero igual a veces cuando estás metido tienes esas emociones ahí establecidas de que no te hace ver las cosas claras, ¿no? O en qué momento pivotear. Entonces, ¿qué consejo das tú? Bueno, a mí y a las personas que están escuchando que sufren de eso. ¿Cuándo te divorcias y cuándo no te divorcias? Algo así. Bueno, es una pregunta Más o menos así complejo. ¿Hasta cuándo quieres luchar por la relación y hasta cuándo no la dejas? Entonces, en algún momento te tienes que dar cuenta de que si vale o no la pena luchar, esa es una respuesta que solamente la tiene el emprendedor, ¿verdad? Pero muchas veces, digamos... ¿Hay ciertos indicadores que podrías compartir? Bueno, es como en una relación, ¿no? Lo mismo, o sea, ¿cuáles son los problemas? ¿Son problemas de comunicación o son problemas si es que algo tiene solución, de filosofía y de formas de vida, ¿no? Si yo te digo, yo quiero vivir en La Paz y yo quiero vivir en Santa Cruz y no nos ponemos de acuerdo, entonces, y no corta la relación, pero tienes que cortar, ¿no? Sí. Si son ese tipo de temas, pero si son otro tipo de problemas, quizás son solucionables, ¿no? Y superables. Sí, no, me encanta esa correlación como tal. Ahora, bueno, vamos a acabar con las últimas 2 preguntas que hacemos a todo speaker. La primera llega a ser, si tuvieras que escoger 4 personas de cualquier época para sentarte y conversar, ¿cuáles serían? Y bueno, no lo he pensado, digamos, pero ¿a quién me gustaría entrevistar, como dices tú? Pueden estar vivas, muertas.
Y yo creo que me gustaría conversar con Elon Musk. Elon Musk. Creo que es un hombre que tiene mucho que... Debe ser muy interesante conversar con él. Quizás hablar con una persona como Cristóbal Colón. ¿Por qué? Después de haber vuelto de las Américas. ¿Por qué? Porque tengo muchas preguntas. No, porque cambió el mundo occidental. El descubrimiento de América cambió el concepto del tamaño del mundo y agregó lo que llamamos el occidente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sería fantástico. Y bueno, hay muchas más, ¿no? Digamos, que puedes ir escogiendo, pero hay de todo. Por ejemplo, el otro día estaba viendo a Alejandro el Magno, también sería fantástico conversar con él, porque siempre me queda la duda, o Napoleón, ¿por qué esa sed imparable de seguir conquistando y en ningún momento parar, ¿no? ¿Verdad? No saber parar, digamos. Si me preguntas a mí, o sea, ¿cuándo paras y por qué y para qué? ¿O qué tan grande construyes tu imperio? Y son preguntas que no tengo respuesta. ¿Tú quieres aprender a no parar o a parar? A ver, tú construyes un sueño. ¿A quiénes incluyes en tu sueño? ¿Y cuáles son los valores que impone ese sueño? ¿A quiénes excluyes? ¿Y hasta dónde luchas por ese sueño sometiendo voluntades? ¿No es verdad? Tú tienes una serie de creencias y las quieres imponer, o quieres que la gente la adopte libremente. Entonces le vas a imponer formas de vida, estilos de pensamiento, y hasta qué punto. Estamos hablando de mucha filosofía y no estamos llegando a nada como es normal cuando uno... No, es buenísimo porque cuando uno habla de filosofía. Solamente uno lo sabe y esa respuesta es dentro de uno. Exactamente. Cuando está construyendo Entonces, algo. digamos, yo creo que son decisiones muy personales. Es como vos me dices, a ver, me hiciste una pregunta anterior y le digo, bueno, las compañías tienen fases, tienen una fase empresarial, tienen una fase corporativa, tienen una fase gerencial, familiar. Y tienes que saber ir cambiando tu rol. Sí. ¿Okay? Desde cuando eres cajero, cuando eres jefe, cuando eres director, cuando haces esto, cuando no te tienes que meter, cuando te tienes que separar, cuando tienes que intervenir. Si hoy me preguntas a mí, ¿cuál es su sabiduría más grande hoy en la empresa? Hoy día soy solamente el cuidante. Cuido que no cometan errores garrafales. Y los éxitos ya no son míos. Los éxitos son de los gerentes. Ellos son los que definen qué van a hacer, qué no van a hacer. Obviamente te consultan. Y si vos ves que algo no está bien, pare. Das tu opinión sobre eso. Exactamente. Entonces, como dicen, es mejor estar frenando que echando huasca. Es como un coach. Exactamente. En realidad eres un coach. Eres un coach interno. Eres como el oráculo. Así me siento. Sí. Vamos a ver, donde tienes un problema serio y dices, oiga, tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Y tu experiencia, sos una biblioteca, un libro de referencias para ayudar a tu decisiones. equipo. Cuando tu equipo tiene problemas, cuando tu equipo no sabe qué hacer. ¿Qué fue lo que me pasó cuando falleció mi padre? Mi padre era mi guía, era mi gurú. Que me acuerdo que esta anécdota tan linda, que estábamos nosotros en plena competencia y nos animamos a ir a La Paz. Y luego, ¿qué tal se asoció con Extra? Me hicieron yo le digo, padre, se están aliando todos contra nosotros, le digo, vamos a hacer una coalición. Y me dijo,
un cojo y un tuerto no llegan muy lejos. O sea, me estabas a entender que las estructuras de organización, la capacidad de competir de esas compañías, no tenían la capacidad de los recursos exactamente que tenemos nosotros como empresa. Entonces ahí, digamos, es que sentía su falta, ¿no? Porque las preguntas difíciles se las ponía y le decía, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué vamos a hacer ahora que no hay dólares? Tranquilo, de aquí a algunos meses van a haber dólares, van a aparecer, costarán 10, costarán 12, pero se va a ajustar, la verdad. No es el fin del mundo, es algo pasajero. Sí. Estamos en un proceso de adaptación. Y eso es lo que vas aprendiendo. Entonces, agarras las cosas con mucha calma y con mucha paz, porque sabes que todo tiene solución. Sí. No, me encanta. Y en todo hay oportunidades. Buenísimo. Y acá la última es, si tuvieras que dar un último mensaje para que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería? No tengan miedo, trabajen, inviertan. Y el mensaje es hacer la retrospectiva de qué es lo que te gusta, cuál es tu pasión, para qué viniste al mundo, cuál es tu misión en la tierra. ¿La verdad? Tienen toda una vida para responder. Exactamente. Entonces puedes decir, yo vine a crear empresa, vine a tener una familia, vine a ser feliz. Que responda. Sí. Sí. Gracias, Tommy. No, a vos, Marcelo, siempre porque me cepillas un poco de lo no tradicional. Sí, no, gracias. La verdad que me encanta todo lo que has construido. Esta es una masterclass igual, nuevamente para mí. Y bueno, sé que para las personas que nos están escuchando. Gracias a todos, saludos. Les deseo todo lo mejor. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el episodio, por favor compártelo de la misma manera que lo encontraste. Y puede que estés viendo o escuchando el episodio, pero no estás suscrito. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Estas son las maneras totalmente gratuitas, cero costo de apoyarnos. Esto mismo nos permitirá llegar al siguiente nivel, trayendo a los mejores speakers, expertos y emprendedores de clase mundial de la TAM, como también llegar a personas que quieren llevar su vida al siguiente nivel, igual que tú. Y si tienes preguntas, comentarios o simplemente sugerencias de invitados o temas que te gustaría que cubra, por favor déjanos saber en los comentarios. Leo personalmente cada uno de ellos. Y si no pudiste tomar nota de algo importante durante el episodio, no te preocupes, lo hicimos por ti. Puedes visitar las notas del episodio en nuestra página web creadores.co o en la descripción misma. Y por último, te invito a suscribirte a nuestro newsletter, totalmente gratuito, donde mensualmente recibirás en tu inbox protocolos, aprendizajes y otro tipo de noticias que creo que te puedan servir. Para esto, simplemente vas a creadores.co/newsletter. Nos vemos en el siguiente episodio.